vamos a leer de los versículos 1 al 16, Génesis capítulo 4, versículos 1 al 16. Cuando usted lo tenga, me puede dar, por favor, un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Vamos a orar, hermanos. Señor, esta es tu palabra. Tu palabra es veraz, tu palabra es perfecta, tu palabra, Señor, es poderosa para cambiar, para traer vida. Es útil, Señor, para preparar al pueblo tuyo, a tu pueblo, a tu iglesia, para que lleve a cabo la obra que tú le has encomendado. Señor, en esta mañana nosotros confesamos que no somos dignos de tu palabra. Confesamos, Señor, que en nosotros, en nuestras propias obras de justicia, Señor, no hay algo bueno. Pero también confesamos, Señor, que tú sí eres bueno, que tú sí eres digno, que tú sí eres poderoso y que confiamos en la obra de tu Espíritu Santo, Señor, para abrir ojos, para abrir oídos, para abrir mentes, para cambiar corazones en la mañana de hoy. Señor, como siempre lo hago, Señor, como trato de recordármelo, yo confieso que soy un hombre pecador. Y por lo tanto, Señor, no tengo el derecho, Señor, a estar predicando tu evangelio. Sin embargo, por una gracia más allá de nuestro entendimiento, tú has escogido usar hombres frágiles y hombres, Señor, pecadores, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado a excelencia, de la oscuridad a la luz. Por eso, Señor, hoy te pedimos que a pesar, Señor, de las limitaciones propias del predicador, Señor, tu Espíritu Santo obre poderosamente. Señor, permite que todos los que estamos en este lugar entendamos que aún la manera de escuchar la predicación es una forma de adoración y que todos podamos adorarte juntos. Señor, que podamos disponernos para que tú hables a nuestras vidas y que tu palabra produzca un fruto abundante para gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Y preparémonos, dispongámonos para escuchar la palabra del Señor.
A mí me gustan mucho las películas, muchos de ustedes ya lo saben, pero hay varios tipos de películas que me llaman un poco más la atención. Y una de las películas que me gusta mucho ver o del tipo de narrativa que me gusta encontrar en las películas son las películas de infiltrados. Yo no sé si usted ha visto alguna película de infiltrados y es como que hay una sensación extraña, no sé si soy el único extraño yo, porque uno está viendo tal vez la escena donde están reunidos los amigos o los policías o los buenos o los que nosotros estamos a favor durante la narración de la película, y luego vemos que está también en ese lugar comiendo con ellos o haciendo planes con ellos el infiltrado, el traidor, el que realmente no hace parte de ese grupo, pero todos los demás piensan que es alguien en quien pueden confiar. Y a veces cuando vemos que el infiltrado le da un consejo a alguno de los protagonistas, decimos como en el interior, no le creas porque lo que está diciendo no es verdad, y quisiéramos, o por lo menos me pasa a mí, meterme en la película y decirle no le escuches, no sigas su consejo porque te va a hacer daño. Las películas de infiltrados se van dando como la dificultad mayor es que aquellos que están siendo engañados se den cuenta de que están siendo engañados y que aquella persona que está posando y actuando como si fuera parte de ese grupo, en realidad no lo es. Bueno, creo que el texto que tenemos frente a nosotros el día de hoy es un texto en el que el Señor nos permite ver también que hay infiltrados. Estamos básicamente frente a la primera ilustración, a la primera imagen clara que se nos presenta en la Escritura de lo que Dios dijo en Génesis capítulo 3 y versículos 15 y 16, cuando el Señor está hablando de dos simientes, ¿se acuerdan? Esta simiente de la serpiente que tendrá enemistad con la simiente de la mujer. Y de ahí en adelante, lo que vamos a comenzar a ver de capítulo 4 en adelante, es que el mundo lo podemos perfectamente dividir desde la perspectiva de la humanidad en dos grupos. Sé que nosotros estamos pensando en términos o muchas otras categorías para dividir la humanidad, y podemos dividirla entre hombres y mujeres. Algunos lo están dividiendo entre países, entonces hablamos colombianos y venezolanos, o podemos hablar de americanos, todo el continente americano y los europeos. Algunos pueden hablar y dividir la humanidad en términos de etnia, de color de piel, pero bíblicamente, aunque podemos encontrar espacio para esas otras divisiones o clasificaciones, desde Génesis capítulo 3 y presentado por primera vez en Génesis capítulo 4, tenemos básicamente dos grupos: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y lo que vamos a ver aquí, en esta trama que tenemos aquí de Caín y Abel, es que no es fácil identificar muchas veces si aquel que está diciendo que es parte de la simiente de la mujer, que para que podamos ponernos en contexto, sería el pueblo de Dios, realmente son parte del pueblo de Dios, porque tenemos el desarrollo de una historia bastante trágica. El primer asesinato de la humanidad, pero el primer asesinato de la humanidad se da entre dos hermanos. Algunos escritores, algunos comentaristas bíblicos dicen o quieren aseverar que son mellizos, gemelos. Yo no veo nada en el texto, por eso lo traigo aquí por si alguno está pensando eso. Pero así no sean gemelos, son hermanos. Son los dos primeros hijos de Adán y Eva de los cuales se nos habla. No fueron los únicos, tuvieron muchos más, pero son hermanos, y la manera en que el homicidio se lleva a cabo es una emboscada. Caín le dice a su hermano: salgamos al campo. Y salgamos al campo. En Génesis capítulo 4 es como si William, mi hermano de sangre y el miembro de la iglesia, me dijera: vamos allí al centro comercial, vamos a la playa, vamos a tomarnos una gaseosa, y yo voy tranquilo y desprevenido porque pienso que él está de mi lado, porque pienso que es uno de los nuestros. Y para Abel, Caín era parte de los suyos. Sin embargo, el texto nos deja ver que lo que hizo Caín fue una emboscada, y estando en el campo mató a su hermano. Pero Caín no es el último de los infiltrados. De aquí en adelante, la Escritura nos va a dejar ver cómo esta simiente de la serpiente está allí siempre al acecho, persiguiendo a la simiente de la mujer, de la cual, como estábamos estudiando,
aprendiendo esta mañana a través de Dilberto, que nos dio clase de esto, vendría el Mesías prometido. Ahora, el texto no solamente está enfocando esto, sino que nos ayuda a ver cómo diferenciar la simiente de la mujer de la simiente de la serpiente y cómo es que uno pasa de ser de un lado al otro. Así que con esto en mente, con esta idea en mente, creo que podemos comenzar a transitar en nuestro texto que está titulado Dos simientes, parte 1. Significa que hay parte 2, si Dios permite, el próximo domingo. Y hoy vamos a tener nuestro zoom puesto sobre Caín y Abel, pero no quiero que pierdan de vista que el capítulo 4 y 5 no nos narra únicamente a Caín y Abel, sino el enfoque son las simientes. Y entonces el próximo domingo estaremos viendo la simiente de Lamec y estaremos viendo la simiente de Set para continuar con esta idea, que es básicamente la que vamos a presentar o vamos a estar viendo a lo largo de la Escritura. Ahora bien, creo que nos ayuda a nosotros a entender qué tiene que ver Caín y Abel con nosotros, porque alguien podría simplemente decir, bueno, lo que Génesis capítulo 4 me enseña es que no tengo que matar a mi hermano, así me caiga muy mal, así mi hermano sea insoportable, no lo puedo matar porque eso está mal. Sí hay una verdad allí, pero ¿por qué Dios incluye este relato? Bueno, porque es el primer homicidio, sí, también, y la ley va a decir que no hay que matar. Pero no olvidemos que este relato se le dio por primera vez a los israelitas cuando estaban en el desierto a punto de entrar en la tierra prometida. Estos hombres y mujeres están ya con el tabernáculo levantado, con el sistema de sacrificios, y entender lo que se le quiso decir a ellos creo que nos ayuda a nosotros a entender lo que se nos dice a nosotros el día de hoy. En primer lugar, los israelitas debían ser conscientes de que en medio del campamento, cuando estaban en medio del campamento, tal vez dentro de la misma carpa donde vivían, tal vez prestando el servicio en el tabernáculo en el mismo turno, si eran levitas, se encontraban grupos que por fuera eran completamente iguales, pero que por dentro eran diametralmente opuestos. Es la primera advertencia que está presentando la Escritura a los israelitas, diciéndole, mira, aquí en medio de toda esta cantidad de gente, todos descendientes de Jacob, aún tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos que duermen contigo en la misma tienda de campaña, tal vez tu compañero levita que está en el mismo turno tuyo, allí recibiendo a la gente que viene a presentar sus sacrificios. Hay gente que es enemigo tuyo. Hay gente que es enemiga de Dios. Y eso es importante para ellos porque les ayuda a entender algo que a veces nosotros también confundimos. Y es que el ser descendientes de Abraham, el ser descendientes de Jacob, no los convertía automáticamente en pueblo de Dios. El ser descendientes étnicos de Abraham no significaba que inmediatamente ellos se convertían en parte del pueblo de Dios, sino que Génesis capítulo 4, si prestaste atención a la lectura o tienes la buena práctica de leer los textos antes de venir a la predicación, que es la razón por la cual enviamos los textos con anticipación, para que ustedes vengan con esto más fresco en sus mentes y corazones, el texto enfatiza un evento en medio de Caín y Abel y Dios, y es la presentación de un sacrificio, la presentación de la ofrenda, y eso no está allí por casualidad, como lo vamos a ver más adelante, pero ellos deberían entender que solo a través de la fe manifestada en los sacrificios y en la espera de la simiente prometida, como dice Deuteronomio capítulo 18 versículo 15, cuando Moisés dice, el Señor su Dios levantará del medio de ustedes un profeta como yo, a él tienen que escuchar, y todo aquel que no escuche a ese profeta será cortado del pueblo. Y está hablando Moisés, según el Nuevo Testamento lo explica, del mismo Señor Jesucristo. Así que ellos tenían que estar en el desierto, y cuando entraran a la tierra prometida debían recordar no solamente que habían infiltrados, sino que la manera de ser verdaderamente parte del pueblo de Dios era a través de la fe en las promesas que Dios había dado, y mantenían su relación con Dios
no eran aceptados por Dios porque fueran buenos, sino a través de los sacrificios que Dios había establecido, siempre y cuando presentaran esos sacrificios con fe, que es lo que vamos a ver en nuestro texto el día de hoy. Serían verdaderamente considerados parte del pueblo de Israel si hacían eso, y la manera evidente de que eso era verdad en sus vidas es que tendrían un deseo por vivir piadosamente buscando la gloria de Dios. Y eso es importante, hermanos, porque no está diciendo que ellos se iban a portar piadosamente para ser aceptados por Dios, sino que estamos hablando de un pueblo que ya fue redimido, a un pueblo que ya salió de Egipto, y que ese pueblo ahora, si en verdad confiaba en el Señor, iba a presentar esos sacrificios, entendiendo que era la manera de limpiar su pecado delante de Dios, pero que sus vidas se iban a caracterizar por esforzarse en vivir de una manera piadosa. Como bien nos lo recordó el Señor a través del pastor Jason la semana pasada, no para ser aceptados por Dios, sino por haber sido aceptados por Dios. No sé si estoy haciendo sentido, hermanos. Amén. Ahora, para nosotros eso es supremamente importante. Porque aquí en este salón, quiero que me prestes atención, en este día lluvioso, a pesar de que dices, bueno, el que está aquí hoy es porque verdaderamente ama a Dios, porque con esa mañana oscura, con los arroyos, con los charcos, con la dificultad, todo el que vino tenemos que considerarlo que es hijo de Dios. Bueno, no, es posible. Voy a bajar la voz aquí como la película de suspenso, que hayan infiltrados aquí. Tal vez el que está a tu lado. No mire a su esposo, no mire a su esposa, menos a su suegra. Es posible. Puede ser el que está atrás tuyo. Miran para atrás, qué cosa tremenda. Puede ser el que esté delante de tuyo, pero déjame ser más claro, puede ser tú. Con eso en mente, vamos entonces a entrar en nuestro texto. Vamos a ver tres cosas básicas que podemos sacar de este texto, tres puntos que creo que nos van a ayudar a entender esta situación. Porque cuando leemos el texto, creo que rápidamente, ¿a quién le echamos la culpa de todo? A Caín. Y entonces decimos, el problema es ser como Caín. Caín era un asesino y nos cuesta relacionarnos con Caín. Tal vez alguno de ustedes en su pasado diga, bueno, yo sí quité una vida. Ese no es el punto, pero la mayoría de personas, si hiciéramos una encuesta aquí y preguntáramos, ¿con cuál de los dos personajes del relato bíblico de Génesis 4, 1, 16 te identificas más? La mayoría diríamos, con Abel. Pero lo que el texto está implicando es que tú no te pareces a Abel, más bien tú y yo nos parecemos a Caín. Y ese es el problema que tenemos aquí en la mañana de hoy. Porque igual que Caín, endurecemos nuestros corazones contra la palabra de Dios y contra Dios. Porque endurecer el corazón contra su palabra es endurecer el corazón contra Dios. Olvidamos el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados y preferimos ser esclavos del pecado a ser esclavos de Dios. Tal vez no hayamos tomado una piedra y la hayamos puesto sobre la cabeza de alguien. Tal vez no hayamos nunca empuñado un arma. Tal vez tú digas, mira, a mí ni siquiera mis papás me dejaron jugar a policías y ladrones porque era demasiado violento. Yo siempre he sido un hombre de paz, una mujer de paz. Tal vez tú no hayas ni siquiera levantado tu puño contra alguien porque eras el más bajito de la clase y te daba miedo que te respondieran. No sé, pero el punto es que lo que Génesis está condenando aquí no es simplemente el asesinato. Eso es claro que está mal. Pero el énfasis del texto no es ¿por qué mataste a tu hermano? El énfasis del texto es ¿por qué no haces lo bueno? ¿Por qué rechazas la palabra del Señor? Y bajo esa perspectiva, mis amados hermanos y amigos, somos más parecidos a Caín de lo que nos gustaría reconocer. Cada vez que rechazamos la palabra de Dios, estamos actuando igual que Caín. Cada vez que preferimos servir al pecado en lugar de servir a Dios,
somos igual que Caín. Cada vez que menospreciamos, y eso va a ser interesante corregir este error, la ofrenda del sacrificio, y muchos dicen, los predicadores de la prosperidad, y si tú lo tienes voy a decirlo para sacártelo de la cabeza por la gracia de Dios, el texto no está diciendo que tienes que mejorar tu ofrenda financiera. El texto no está hablando de que tienes que traer más dinero a la iglesia. De eso no está hablando el texto, porque el sacrificio al que está hablando no era un sacrificio monetario ni una ofrenda como la que recogemos, también instituido por Dios en otros pasajes. Aquí está hablando de una ofrenda, un sacrificio por el pecado. Entonces, no está hablando de dinero. No está hablando de que traigas bienes materiales a la iglesia. Está hablando y ayudándonos a entender que al despreciar el sacrificio de Cristo, lo cual hacemos con frecuencia, somos igual que Caín. Tenemos en poco la sangre derramada en la cruz del Calvario y preferimos hacer nuestra propia voluntad pensando que Dios tiene que agradarse de nosotros. Mis amados hermanos, creo que el punto principal de Moisés aquí es por naturaleza. Eso lo explica Pablo en Efesios capítulo 2. Por naturaleza pertenecemos a la simiente de la serpiente. Solo la sangre de un sacrificio ofrecido con fe nos permite ser aceptados por Dios. Y como ese es el punto de Moisés, ese será el punto de mi mensaje, de lo que yo quiero que tú estés pensando. Solo la sangre de un sacrificio ofrecido con fe nos permite ser aceptados por Dios, porque por naturaleza, como dice Efesios capítulo 2, por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira de Dios igual que todos los demás. Vivíamos obedeciendo al diablo, el líder espiritual que gobierna en los corazones de todos aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Esos éramos nosotros. Si tú en esta mañana eres creyente, ese era tu pasado. Y si todavía no eres creyente, esa es tu realidad. Por naturaleza somos parte de la simiente de la serpiente. Número 1, entonces vamos a ver nuestros puntos acá. Lo que distingue una simiente de la otra es la relación con Dios y con el pecado. Esto es importante. Porque lo que distingue una simiente de la otra no es el aspecto físico, aunque a veces el aspecto físico puede ayudarnos a pensar en lo que esta persona que se viste de esta manera o que quiere lucir de esta manera adora. La manera en que yo me he visto habla mucho de la manera en que yo vivo y que yo pienso y que yo anhelo las cosas. Pero lo que distingue una simiente de la otra, lo que distingue a Caín de Abel y lo que distingue de ahí en adelante a aquellos que hacen parte de una u otra simiente es su relación con Dios y con el pecado. Los israelitas en el desierto tenían establecido ya el sistema de sacrificios, un sistema establecido por Dios. Pero ellos debían tener mucho cuidado en pensar que el solo hecho, que la única manera o que solo por el hecho de seguir rituales y peor aún muchas veces negándose a presentar los sacrificios a la manera prescrita por Dios, los iba a mantener a salvo de la ira santa del Dios justo. Aunque Dios moraba de manera visible en medio del campamento, allí en el lugar santísimo, levantando su columna de humo o de fuego sobre el tabernáculo, ellos debían vivir de una manera digna de la redención con la cual Dios los sacó de Egipto para que fueran su pueblo. Eso es lo que ellos tenían que tener en mente. Y lo que vemos aquí es un contraste entre estas dos simientes representadas en Abel y Caín. Así que vamos a seguir la misma manera en que Génesis nos lo presenta para poder ver lo que necesitamos ver. Número 1, la manera en que Abel se acerca a Dios. Entonces vamos a ver ese contraste. Abel se acerca a Dios y podemos sacar varios principios de este texto. Número 1, Abel se acerca a Dios a la manera de Dios. Eso es básico, pero quiero repetirlo. Abel se acerca a Dios a la manera de Dios. Creo que es una de las cosas que se nos olvida. Creo que es una de las cosas que esta era en la que nosotros vivimos, donde todo el mundo dice tengo derecho a hacer lo que quiera, a vivir como quiera, a pensar como quiera, a decir lo que quiera, la queremos trasladar a la iglesia.
La queremos trasladar a nuestra vida de adoración, a nuestra vida matrimonial, a nuestra crianza, al manejo de nuestras finanzas. Pero Abel se acerca a Dios a la manera de Dios. Y lo que estamos pensando básicamente acá es que Abel se acerca según lo dispuso Dios. Porque mira lo que dice el texto en el versículo 4. De hecho, vamos a leer desde el 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, y de hecho quisiera anclarme en otra versión porque dice, al llegar el tiempo señalado, al transcurrir el tiempo. No se trata del tiempo de cosecha que padres entendemos normalmente, es el tiempo de recoger los aguacates. No está hablando de eso, sino al transcurrir el tiempo prescrito por Dios, el tiempo en que Dios había señalado. Entonces lo que vemos es que Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. La palabra ofrenda que tenemos aquí en estos dos versículos es la misma palabra sacrificio que tenemos en Levítico, en Números y en Éxodo. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque no está hablando simplemente de le voy a llevar algo al Señor y que el Señor se vaya de aguante, como diríamos en buen costeñol, sino que lo que está contrastando es que Abel está llevando un sacrificio y está llevando lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que prescribe el Señor. Para un israelita a punto de entrar a la tierra prometida, que ya está viendo el sistema de sacrificios en funcionamiento, esto hacía sentido. Para ti y para mí hoy no, porque no presentamos sacrificios. Pero para ellos que los escucharon, cuando ellos leen que Abel presentó lo mejor de su rebaño, las primeras crías de los corderos de su rebaño, de hecho, en otras versiones la capturan mejor, y presentó la grasa, lo mejor que había, los corderos engordados, no los corderos flacos, raquíticos, enfermos, sino un cordero perfecto de acuerdo a la ley de Dios. Entonces Abel se acerca a la manera del Señor, se acerca como Dios ha estipulado que se acerquen. Ahora, en ese punto de la historia del pueblo de Israel, los israelitas, valga la redundancia, habían visto lo que sucedió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Qué les sucedió? Como sacerdotes presentaron una ofrenda en el incensario, un fuego extraño, una mezcla parece ser diferente a la que Dios había establecido, y salió fuego y los consumió. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios a la manera de Dios. No podemos acercarnos a Dios como se nos ocurra, como se nos antoje. Y como dice 2 Corintios capítulo 5 verso 9, dice Pablo, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Abel tenía una cosa en mente, hermanos, cuando nos acercamos a Dios a la manera de Dios, ¿por qué es? Porque queremos agradar a Dios. La manera en que tú y yo estamos sentados muestra algo. ¿Qué es lo que yo quiero en esta mañana? ¿Quiero agradar a mi familia? ¿Quiero agradarme a mí mismo? ¿O quiero agradar a Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando en la mañana de hoy? Número 2, Abel se acerca con integridad. Mateo 23:35 nos ayuda a entender qué es esto de que se acerca con integridad. Así que estamos usando la ayuda del Nuevo Testamento para interpretar Génesis 4. Mira lo que dice Mateo 23:35. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Mateo está hablando de Abel como un justo. Y la manera en que se hablaba de justos en el Antiguo Testamento está implicando no personas justificadas, sino personas que se esforzaban por llevar una vida piadosa. Es decir, que la manera en que Abel se acerca al Señor es íntegra, es coherente. La vida diaria de Abel hacía, tengo la palabra en inglés, empalmaba, reflejaba. Yo no pude encontrar la palabra en español, es el problema de estas traducciones.
empalmaba, hacía sentido lo que él hacía en su vida diaria con lo que estaba haciendo en ese momento. Mi amado hermano, no te engañes pensando, mi amado amigo, mi querido amigo, en que aquí vienes el domingo en la mañana y te portas como los ángeles del cielo y cruzas esa puerta para vivir como los ángeles del diablo. No puedes vivir como un santo aquí, como un demonio en la casa. No funciona así. No puedes estar diciendo solo tengo ojos para mi esposa aquí en el culto porque hay muchas cámaras y muchos pastores viendo, pero parecer un ventilador viejo en la oficina y en la calle. Tu vida aquí debe coincidir con tu vida allá. Abel era un hombre íntegro y se acerca a Dios con integridad. Si lo que tú haces aquí no coincide con lo que haces allá, tú eres un fraude. ¿Pasa saliva? Ok. Es así como funciona. Tercero, más bien, Abel se acerca a Dios reconociendo su culpa. Deja leerte lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 13. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. ¿Por qué Dios dice algo tan fuerte en Isaías al pueblo de Israel? Porque el pueblo se acercaba a Dios de una manera inadecuada y el pueblo no reconocía el pecado que había en ellos. Entonces, si yo vengo a este lugar, si tú vienes a este lugar en la mañana de hoy y tu vida no se acerca a Dios como aquel que reconoce su culpa, como aquel que reconoce que no es justificado porque se porta bien, sino porque ha confesado su pecado y está poniendo su esperanza en el sustituto cordero que está siendo ofrecido. Porque lo que dice el texto es que Abel está presentando un cordero. Y lo que estamos viendo aquí es un cordero en redención, un intercambio, un sustituto. Esta es la primera oportunidad, dicho sea de paso, que vemos en la escritura el sacrificio de un animal. Lo asumimos en Génesis capítulo 3, cuando se vistió a Adán y a Eva, pero aquí está explícito. Así que Adán se presenta delante de Dios no como aquí llegó tu justo, sino aquí llegó un pecador que necesita tu perdón. Esa es la manera correcta, esa es la manera de venir a la iglesia, esa es la manera de orar, esa es la manera de cantar, esa es la manera de levantarse en la mañana y de acostarse en la noche. Si tú no eres consciente permanentemente de que estás vivo por pura y mera gracia y misericordia de Dios, tú vas a vivir como Caín. Tú vas a estar imitando a la serpiente. Cuarto, Abel se acerca a Dios con fe. ¿Por qué yo digo que se acerca con fe? Porque la Biblia dice que se acerca con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Entonces Abel se acerca a Dios con fe. ¿Con fe en qué? ¿Qué está haciendo Abel? Está presentando un sacrificio, un cordero, un sustituto por su pecado. Así que la fe de la que está hablando el autor de Hebreos y la que vemos reflejada aquí en Génesis 4 es que Abel se acerca creyendo que el sacrificio que estaba presentando expiaba su pecado. Que al presentar ese sacrificio, aunque para él tal vez no hacía sentido, igual que no hace sentido para nosotros, ¿cómo es posible que llevar un cordero, sacrificarlo delante de Dios y quemar la grasa, hace que Dios diga, ok, te perdono? No entendemos, pero Abel se presenta con fe en que así va a ser y sale de ese lugar justificado porque ha creído lo que Dios ha dicho, que si presentaba ese sacrificio, sus pecados iban a ser perdonados. El sacrificio de Cristo es una realidad. El Cordero de Dios murió en la cruz. Pero si no nos acercamos con fe creyendo que verdaderamente lo que pasó en esa cruz ha expiado mi maldad,
sigo condenado. Y esa es la oportunidad para preguntarte, ¿de qué manera estás viendo el sacrificio de Cristo? ¿Cómo estás viendo la cruz cuando estás en medio de la lucha con tu pecado? ¿Cómo te estás acercando a compartir la cena del Señor? Los que ya son creyentes y pueden compartir la cena del Señor con fe. Esto es un recordatorio de lo que sucedió en la cruz y creo que eso me recuerda que he sido perdonado, aceptado por Dios. ¿O estás pensando que es otra obra para que Dios te acepte? El ser conscientes de nuestra culpa y del sacrificio de Cristo en nuestro favor nos mantiene con corazones agradecidos. Ese es el punto de Abel. Eso es lo que está sucediendo acá. ¿Por qué la vida de Abel, lo dice Mateo y nos dice Hebreos, que era una vida justa y piadosa? ¿Por qué eso dice el texto que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda? Fíjate que no aceptó únicamente la ofrenda. Acompáñame para que tengas claridad de lo que estoy diciendo. Dice, cuando llegó el tiempo, Caín presentó algunos de sus cultivos, Abel también presentó una ofrenda y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. No solamente es aceptado el sacrificio, sino la persona que presenta el sacrificio. ¿Lo estás viendo? Es lo que el texto está diciendo, no es algo que yo me estoy inventando. Y por eso es necesario entender que como Abel presenta ese sacrificio con fe, al decir, wow, Dios me ha perdonado. Y quiero que entiendas que su papá y su mamá le pueden contar la vez que los expulsaron el mismo día del jardín del Edén. Abel sabe que Dios es un Dios justo, un Dios recto, poderoso. Él conoce la historia y precisamente por conocer la historia y conocer a este Dios santo, cuando presenta el sacrificio con fe y entiende que Dios le ha perdonado, sale agradecido y la gratitud impulsa su vida de obediencia. Mi amado hermano, el miedo al infierno te puede mover a querer obedecer por una semana. Yo he conocido gente que va a alguna campaña evangelística, que va a alguna iglesia y tal vez ese día el predicador fue muy enfático. No estoy diciendo que esté mal, ojo, porque tenemos que hablar de eso. La realidad del infierno es realidad, valga la redundancia. Pero gente escucha el miedo del infierno, las llamas y todo eso que describe la escritura, que es terrible, y por miedo obedece una semana. Pero luego va a volver a lo mismo. Pero la gratitud te sostiene hasta el último de tus días. Cuando tú vives y cuando tú evalúas la senda del pecado y la senda de la justicia a la luz del sacrificio de Cristo, se te hace más fácil obedecer. Porque estás agradecido. Porque estás no en deuda, porque tú no puedes pagar, sino que por el contrario, ya no tienes deuda y eso te motiva a obedecer. Eso te motiva a querer agradar a aquel que pagó por ti. Amén. Nos molesta muchas veces la manera en que Dios pide que vivamos porque no vivimos a la luz del sacrificio de Jesús. La única razón por la cual a veces nos molesta que nos digan, pero mira, solo una mujer, pero tanta carga, mira, debemos congregarnos, debemos orar, debemos rendir cuentas unos con otros, no debemos estar chismeando, no debemos hacer esto, debemos hacer aquello y se te vuelve carga, es porque no estás viviendo a la luz del sacrificio de Jesús. No sé cuánto, y aquí quiero hablar a las personas que llevan meses viniendo a este lugar, asistiendo a este lugar, y todavía ni siquiera han empezado sus procesos de membresía, o que los han abortado y han decidido seguir siendo asistentes eternos. ¿Sabes por qué no quieres avanzar? Y dices, es que eso es una carga grande, entonces me van a controlar la vida. Aquí no le controlamos la vida a nadie, pero entonces se van a meter en mi casa. Es porque tú no estás viendo la membresía a la luz del sacrificio de Jesús. Es porque quieres seguir viviendo tu vida a tu manera. ¿Y por qué es? Porque no estás mirando la cruz. No estás viviendo en gratitud. Cuando te duele dar un peso, entonces el momento de llenar el sobre en tu casa es un momento de tortura. Y miras a tu esposa, ¿en verdad hay que dar todo eso? O el otro lado, pero si eso es tan poquito, eso no hace diferencia, ¿para qué lo vamos a dar? A nosotros nos hace más falta. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque no estás viviendo a la luz de la cruz. No estás viviendo en gratitud.
madrugar para orar con un hermano. No, yo quiero dormir más. No estás mirando la cruz. Ahora miremos cómo Caín se acerca a Dios. Número 1, se acerca a su manera. Caín lleva, mira el texto otra vez, ve conmigo, el versículo 3. Al llegar el tiempo, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Cuál es el problema? Que no debía presentar cultivos. Aquí es donde los predicadores de la prosperidad tuercen esto. Llevó algunas cosas, debía haber llevado muchas. No, el problema no es ese. El problema es que lo que debía llevar era un sustituto por el pecado. Y eso lo entendían los israelitas en el desierto, porque es lo que tenían que presentar. Así que él se presentó como alguien que no estaba en deuda con Dios por el pecado. Se presenta como alguien justo delante de Dios. Se presenta con hipocresía. Hermanos, como les dije anteriormente, de nada sirve alabar el domingo, vivir como Cristo el domingo y vivir como el diablo el resto de la semana. El punto interesante es que Caín se presenta. Quiero que pienses esto y cómo eso puede hablar a algunos que están en este lugar y que son infiltrados. Porque estás aquí. ¿Cómo le puede hablar eso a mamás, a papás que piensan que sus hijos, solo porque usted los crió en la casa y les ha hecho memorizar 20 versículos, son cristianos, cuando tal vez tu hijo sea infiltrado? Caín se acerca y presenta una ofrenda, pero no está acercándose a la manera del Señor. No está actuando con integridad. Caín es un hipócrita. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios rechaza no solamente la ofrenda de Caín, sino que rechaza. Mira el texto. Nuevamente, léelo, porque tú tienes que entender esto de la palabra y no de lo que yo te diga. El Señor no aceptó. ¿A quién primero no aceptó? A Caín, ni a su ofrenda. Así que no se trata de simplemente, como decía, yo presento el sacrificio y ya. ¿Qué hubiera sucedido si Caín presenta un cordero? ¿Lo habría aceptado Dios? La respuesta es no. Porque el problema no era solamente la ofrenda de Caín. De hecho, la ofrenda de Caín no era el problema. El problema era Caín. La ofrenda que Caín presenta, la presenta porque Caín es así. Sé que sonó como juego de palabras, pero espero que se haya entendido. La ofrenda de Caín refleja quién es Caín. Por eso la escritura enfatiza y no dice y rechazó a su ofrenda y a Caín, sino a Caín y a su ofrenda. Y por eso también dice antes, aceptó a Abel y a su ofrenda. Si hubiera sido simplemente un problema de entendimiento de que él llevó simplemente frutos y no un cordero, pero era un hombre piadoso, Dios le dice, te equivocaste. Hoy no era el día de la ofrenda de gratitud, era el día de la ofrenda de expiación por el pecado. Pero yo sé que hay en tu corazón, querido Caín. No, Dios rechaza a Caín por hipócrita. Se acercó con sentido de justicia propia. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el momento que había que presentar la ofrenda por el pecado, él presenta una ofrenda como de gratitud, de paz. Porque eso es lo que vemos en la ley. Como de, Señor, estoy en paz contigo. Y la única forma de estar en paz con Dios es que yo no le deba nada a Dios. ¿Qué está diciendo? No tengo nada de qué arrepentirme. Y decimos, qué terrible Caín. ¿Cada cuánto llegamos a orar así? Tal vez hay gente en este lugar que dice, yo no entiendo por qué hay que arrepentirse. Yo no he matado a nadie. Yo no soy como Caín. Sí, si eres como Caín, más parecido de lo que tú crees a Caín. Y lógicamente se acercó sin fe. No creía que el sacrificio tuviese algún efecto real. Entonces tal vez Caín está pensando, aquí estoy especulando, ¿para qué gastar un animal gordo que me puedo comer en algo que no tiene sentido? Y eso es lo que sucede muchas veces. Estamos aquí, gente escucha del Cristo y escucha de la sangre y escucha de la cruz, pero todavía dicen, no tiene sentido porque simplemente no me perdono y ya. Esa cruz es la que dicen que debo cargar. Esa cruz es la que me dice que me llama a vivir en obediencia. Pero simplemente si Dios me quiere perdonar, que mire mi vida, yo soy mejor que el promedio. No funciona así. Podemos extrapolar del texto que Abel
no se deleitaba ni se entregaba al pecado, porque como ya lo vimos es llamado justo. Sin embargo, el otro contraste que vemos en la relación, esa fue la relación con Dios, en la relación con el pecado, es que Caín se deja dominar por el pecado. Mira lo que dice la escritura en Mateo capítulo 5, versículo 29. Por lo tanto, esto es Jesús hablando, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y luego comienza a decir, si sigues leyendo el Mateo, tu brazo, tu pierna, arráncatelo, córtatelo. El llamado del Señor aquí, cuando dice en el versículo, tú debes ser su amo y dominarlo, no es simplemente a tener amansado el pecado. No es simple, como decía el pastor Jason la semana pasada, no es simplemente a que el pecado no me domine, sino que yo lo domino, sino a poner por muerto al pecado. A hacer morir esas cosas pecaminosas, como lo estudiamos en Colosenses hace 8 días. Es esto que Abel estaba dispuesto a hacer, pero que Caín no estaba. Tu relación con el pecado habla mucho de si eres de la simiente de la serpiente o de la simiente de la mujer. Si eres de parte del pueblo del diablo o del pueblo de Dios. ¿Cómo tú ves el pecado? ¿Cómo te estás relacionando? Después del mensaje de hace 8 días, los que estuvieron, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Cómo has estado trabajando en tengo que matar esto? ¿O estás ahí como, quieto, quieto? El que manda soy yo. Cuidado con eso, ¿no? Segundo punto. La simiente de la serpiente persigue al pueblo de Dios y crece en su maldad. Eso es algo que vemos aquí, versículos 8 y 9. Acompáñenme, los leemos. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? En lugar de darle muerte al pecado, básicamente Caín da muerte a su hermano. Fíjate esto. Dios le está diciendo, tú puedes dominarlo porque estás cabizbajo, porque estás amargado. Es una característica. Como pastor, yo puedo hablar de eso. Cuando hay miembros que están en pecado y se les ha exhortado y se les ha dicho, hermano, ten cuidado con lo que estás haciendo, arrepiéntete, hermana, ojo a lo que estás haciendo. Llega el momento en que por el pasillo lo ven a uno y hacen así. Uno se acerca y, sí, y tiene el celular por el otro lado. Sí. Los que somos papás, ¿se han dado cuenta cómo ponen la cara a los niños cuando los regañamos? Después, ¿qué están haciendo? Uno dice, a la mesa, ¿y qué hacen? Tengo hambre. Uno ha comido en todo el día, pero no tiene hambre. Y después uno los ve que a escondidas van para la nevera. Póngale candado a la nevera, papá, no, eso es mentira. En lugar de atacar el pecado, Caín ataca a su hermano. ¿Por qué razón? Porque el pecado lo dominó. Porque la simiente de la serpiente desarrolla un odio por el pueblo de Dios, por la simiente de la mujer. Yo quiero que entiendas algo, porque cuando Dios le está hablando a Caín y está regañando a Caín y está exhortando a Caín, Caín hace oídos sordos y va y mata a su hermano y él piensa que todo está bien. Me quité de encima a este hombre que me recordaba lo pecador que soy y está tranquilo, pero el pecado que hoy te hace reír, mañana te hará llorar. El texto termina diciendo que Caín dice, esto es demasiado duro. El pecado que hoy te hace reír, mañana te va a hacer llorar, sea en esta vida o en la venidera. No te dejes engañar. En lugar de aceptar su responsabilidad, culpa directamente a Dios. Es peor que sus padres, porque si tú recuerdas a Adán y Eva cuando Dios camina por el jardín, ellos corren a esconderse de Dios y cuando Dios comienza a confrontarlos, ellos hacen una aclaración, una como acusación velada. Dice Adán, la mujer que tú me diste me dio y por eso comí. Pero ahora tenemos a Caín endureciendo su corazón
y acusando directamente a Dios de no haber cuidado a Abel. Fíjate que el pecado no matado endurece el corazón. El pecado que tú no pones por muerte, que no le das muerte, el pecado que tú no atacas, el pecado al que tú no le infliges violencia para que salga de tu vida, ese pecado endurece tu corazón. Una de las cosas más tristes como cristiano, no solo como pastor, como cristiano, es ver el proceso de endurecimiento de un corazón. Ver cómo la persona ya no responde. Ver cómo cuando uno se sienta con alguien a exhortarlo, parece que estuviera con un muerto al frente. Pero mira esto, mira la escritura, mira las evidencias y su respuesta, no sé si están pensando en pajaritos mientras que uno está hablando, ¿qué están pensando? Pero hay dureza. No llegues a ese punto. El pecado que no atacas de raíz y desde el principio endurecerá tu corazón. El pecado hace que el hombre se vuelva descarado y ya no huya a esconderse. Fíjate que Dios llama a Caín y Caín no sale corriendo, sino Caín viene y encara a Dios. Sí, aquí estoy. Hay descaro. Y eso lo podemos ver nosotros en la vida normal. Eso lo pudo ver el pueblo de Israel con la rebelión de Coré. Ellos se rebelan contra el Señor. Dios los llama, ven la gloria de Dios allí y dice, no vamos a ir. Se paran en la entrada de la tienda, no vamos a ir. Los israelitas estaban viendo esta historia y dicen, oh, es lo mismo. Es la misma circunstancia. Esta es la razón por la que Corea actuó de esa manera. Esta es la razón por la cual sus familias no se arrepintieron. La tierra se abrió y se cerró sobre ellos por causa de su rebelión. Qué tremendo, hermano. Es la misma situación contigo y conmigo. Es la misma. Nos hacemos descarados delante de Dios y seguimos con vidas religiosas como si nada hubiera pasado. Y para colmo de males nos enojamos con el Señor y culpamos a Dios de todo lo que nos está sucediendo. Se presenta, le miente a Dios. ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé. Le está mintiendo descaradamente a Dios. Adán y Eva trataron de sacar el cuerpo a la culpa, pero no escondieron que habían comido. Este le dice, yo no tengo ni idea. Y luego le dice, ¿acaso yo soy el que tiene que guardar a mi hermano? ¿Qué le está diciendo? Si está muerto, es por tu culpa, porque no me detuviste. No es que eres Dios. No creaste el mundo en 6 días. La culpa es tuya si Abel está muerto. ¿No podrías haber desaparecido esa piedra? ¿No podrías haber tenido mi mano? ¿No podrías haber hecho que Abel dijera, no voy a ir al campo contigo porque me acaba de revelar el Señor que tú eres el infiltrado? Y antes de decir qué terrible Caín, la realidad es que el pecado hace que pensemos que si pecamos, finalmente es culpa de Dios. Voy a decir listas de cosas que dice gente de otra iglesia, no de esta, pero recogiendo otras iglesias he escuchado cosas como, yo no tendría esos amigos que me indujeron a las drogas si Dios los hubiera alejado de mí. Esa mujer no me habría aceptado la invitación a salir si Dios hubiera impedido y yo no sería adúltero. El chismoso dice, ese hermano, si Dios hubiera intervenido, no habría escuchado el chisme. El ladrón dice, no habrían dejado esa plata a la vista si Dios lo hubiera impedido. El otro que tiene carencias económicas y que está desbocado trabajando 20 horas al día, dice, si no tuviera tantas dificultades económicas, no tendría que trabajar tantas horas y descuidar mi familia. Dios no me habría dado un hijo tan difícil. Dios, dice la gente de la comunidad LGBTI, tiene la culpa porque Él debió haberme hecho hombre, en haberme hecho mujer. La culpa es de Él. ¿Para qué me dio un género equivocado? El pecado hace que terminemos culpando a Dios. ¿De qué estás culpando a Dios en tu casa en este momento? ¿Cuál es el área de tu vida en la cual en ese momento tú estás diciendo, bueno, es que yo hago esto porque si Dios no quisiera que esa fuera mi situación, Él la cambiaría, ¿no es Dios? Y el problema es que hay una verdad teológica detrás de esto. ¿Cuál es la verdad teológica que está presentando Caín? Dios podría haber impedido que Caín matara a Abel. ¿Eso es verdad o es mentira? Pero está acusando a Dios de o no tener poder o tener poder y no importarle. Y no haber protegido
a su pueblo. Por último, el pecado hace que veamos las consecuencias como crueles y nos enojemos con Dios. Proverbios 19:3 dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después, para colmo de males, se enoja con el Señor. Déjame darte este principio que no lo escribí yo, está en un libro, creo que es de Miguel Núñez, y dice: tú decides cómo pecar, pero tú no decides las consecuencias. Tú decides cómo pecar, pero tú no decides las consecuencias. Caín decidió matar a Abel, pero mira lo que sucede. Luego cuando Dios le dice: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama. Y luego le dice, ahora, verso 11, léelo conmigo: eres maldito. De hecho dice: serás maldito por la tierra, es lo que dice originalmente. Y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Mira la respuesta de Caín, verso 13. Caín respondió: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, lo cual no es cierto. Dios no dijo eso, que lo expulsaba de su presencia. Él decidió: si es así la cosa, me voy de aquí también, no te vuelvo a ver. Me has hecho un vagabundo sin hogar, cualquiera que me encuentre me matará. Caín está diciendo: este castigo es insoportable. Le está diciendo a Dios: injusto. Le está diciendo a Dios: te pasaste. ¿Cómo es que me vas a...? Solo lo maté. Y ahora me toca tener dificultad para conseguir dinero. Lo único que hice fue decirle a mi hermano que saliera conmigo y le puse una piedra por detrás. Estoy asumiendo que fue así. Y ahora me toca andar como vagabundo. No, te pasaste. Somos más parecidos a Caín. Pecamos y cuando comenzamos a recoger consecuencias del pecado, ¿qué decimos? No me parece justo. Es demasiado. O sea, no fue para tanto. Los papás entienden esto cuando ponemos castigo a nuestros hijos, que no, pero te pasaste, o sea, todo eso solo por esto. Y la realidad es que todo pecado es grave porque es contra Dios. Y lo que merece todo pecado, según la Escritura, ¿qué es? Muerte. Lo que me lleva a mi último punto, con lo que vamos a ir cerrando. La paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida. Estos israelitas, leyendo eso, sabían que lo que merecía Caín, ¿qué era? Morir. De hecho, aún en medio de la consecuencia, aún en medio de la condena que Dios le establece, hay misericordia. Mira, déjame decirte algo. No lo voy a decir como acusación, sino como consuelo. Y espero que se entienda. Si voy a cambiar el tono de la voz, voy a sonreír. Mira, lo que sea que estés viviendo, hermano, recogiendo por tus pecados del pasado, no se equipara, no se compara a la pena que realmente mereces. Porque lo que tú mereces por tu pecado, lo que yo merezco por todo pecado que he cometido, es ser destruido y ser arrojado al infierno. Así que te lo voy a decir en buen costeñol: la sacaste barata. La sacaste barata. Pero Juan, tú no entiendes lo que estoy viviendo, es súper difícil. Tal vez yo no lo entiendo, tal vez sí, tal vez yo he pasado por lo mismo. Pero mi punto es: Dios mostró misericordia, pero Caín lo está viendo como demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. El hombre sigue sus propios caminos. Cuando vienen los problemas, se enoja con el Señor. La paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida. Mira lo que dice el texto. El Señor le dice a Caín: mira, ¿qué has hecho? Versículo 10. La sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Desde la tierra. La sangre de Abel clama por justicia. La sangre de Abel está metafóricamente, no es que la sangre esté hablando, pero metafóricamente esa sangre derramada está pidiendo justicia. Está diciendo: alguien me derramó. Está diciendo: alguien tiene que pagar por lo que me han hecho. El sacrificio, o lo que establecía la ley, rápidamente te cito Números capítulo 35, dice: tampoco, verso 31, tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Es decir, que los israelitas leen este texto y que dicen: hubo misericordia. Porque Caín merecía morir. La ley de Dios dice que tenía que morir y Dios lo dejó vivir.
con dificultades, pero lo dejó vivir. Y el punto del énfasis de nuestro texto es que la sangre de Abel clama por justicia porque la paga del pecado es muerte. Tal vez tú estés diciendo, bueno, no tiene nada que ver conmigo. Caín derramó sangre y por eso merecía morir, pero déjame leerte rápidamente. Sé que hoy te he hecho un paseo bíblico, pero es la forma de entender esto. Isaías 59:12 dice: pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido. Tal vez no haya sangre clamando por justicia en tu contra, pero todos tus pecados están acumulados delante de Dios clamando por justicia. Ese es el problema que tú y yo tenemos en la mañana de hoy. Tus pecados claman por justicia. Todos nuestros pecados están acumulados, presentados según ese texto delante de Dios, clamando por justicia. Los israelitas tenían que entender esto y decir: yo no he matado a nadie, pero también merezco morir. Y entonces la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo solucionamos esto? Para los israelitas eso se solucionaba presentando el cordero. Pero amados hermanos, yo ahora sí quiero que me acompañes. Ve a tu Biblia, Hebreos capítulo 12. Y con eso cerramos. Espero en esperanza para todos ustedes en la mañana de hoy. Porque comenzamos a entender que pertenecer, que venir a una iglesia bíblica no te hace parte del pueblo de Dios, que traer ofrendas no te hace parte del pueblo de Dios, que tal vez servir en la iglesia no te hace parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tenemos el mismo problema que tenía Caín y el pueblo en el desierto. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Quiero que lo leas despacio. Entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar venganza como la sangre de Abel. Qué increíble contraste, mi amado hermano. La sangre de Abel clama por justicia y eso es correcto, pero la sangre del único justo, porque Abel estaba presentando un sacrificio por perdón de pecados. Abel era un pecador, Abel merecía la muerte también, pero la sangre del unigénito Hijo de Dios, el único que no ha cometido pecados, que fue derramada de manera injusta, clama por tu perdón, clama en favor tuyo. Qué gran contraste. La sangre del Cordero de Dios ahora clama porque tú y yo seamos aceptados en la mañana de hoy. Y si tú no eres creyente, si tú estás en este lugar y sabes que no eres seguidor de Jesús, yo te animo en la mañana de hoy a que pongas tu fe en el sacrificio de Jesús, a que confíes en esa sangre que clama por misericordia y perdón de pecados, para que ya no tengas una cuenta que pagar a Dios y puedas disfrutar de ser parte de la simiente escogida. Y para aquellos que ya estamos en el Señor, el llamado es a deleitarnos en esa sangre, a ver esa sangre con gratitud y caminar en una vida piadosa, porque ya hemos sido perdonados, porque ya hemos sido rescatados, a gozarnos en decir: Señor, yo soy más parecido a Caín que a Abel, pero en Cristo Jesús se me trata como si fuera parecido a Abel y no a Caín. Qué increíble que el Padre me pueda tratar a mí como si yo hubiera vivido la vida de Jesús, gracias a que el Padre trató a Jesús como si hubiera vivido mi vida. Qué intercambio, qué gran maravilla y regalo para nosotros en la mañana de hoy. Si tú estás viviendo aquí como infiltrado, es momento de exponerte. Es momento de salir y decir: yo sé, Señor, que delante de ti no me puedo esconder. Ante los ojos de muchos he pasado aquí como si fuera algo que no soy. Acércate y di: Señor, ayúdame.
para los creyentes, la mejor manera de saber quiénes son los infiltrados y quiénes no es invitarlos a hacerse parte de la membresía de la iglesia local, para que puedan ser examinados y puedan ser ratificados, si es que lo son, como verdadera parte del pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús por la sangre que clama en nuestro favor. Gracias por la sangre del inocente que clama por perdón y misericordia. Gracias por la sangre de Jesús derramada por causa de nuestros pecados. Gracias porque esa sangre que también empapó la tierra ahora nos permite tener la certeza de que nos levantaremos de esa tierra, no para juicio, sino para vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy nos permites ver que nuestra condición no es la de ser justos por nuestras obras, sino ser contados como justos por causa de Cristo Jesús. Yo te pido que produzcas fruto, Espíritu Santo, en los corazones, convencimiento para aquellos que como Caín en ese momento están molestos con el mensaje, para aquellos que como Caín en ese momento están queriendo que ya no hablemos más y puedan darse cuenta que su problema no es con nosotros. El problema de Caín no era con Abel, era contigo, y puedan venir a salvación. Amén y amén. Que Dios los bendiga.